Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Seguimos entonces con nuestra clase. Ahora pasamos de temática. Dejamos de un lado un poquito los fluidos, aunque igual voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho con fluidos. Y vamos a hablar de movimiento armónico simple, específicamente en oscilaciones. Para empezar, lo más fácil es considerar un resorte, ¿ok? Tenemos entonces un resorte que está aquí conectado a la pared. Tan, tan, tan. Y supongamos que el resorte tiene una posición de equilibrio x igual a cero. ¿Vale? Cuando yo llego y estiro ese resorte, una distancia x, por experiencia propio y como es lógico, el resorte me hace una fuerza a la izquierda. Esa fuerza es una fuerza restauradora. ¿Cómo así que restauradora? Pues quiere restaurar su estado al estado de equilibrio. Por eso es restaurador. Experimentalmente esa fuerza es proporcional al módulo del desplazamiento. Sirve cuando expando o cuando comprimo y además se opone a ese movimiento. Si lo muevo a la derecha, la fuerza del resorte a la izquierda; si lo muevo a la izquierda, es a la derecha. Es una fuerza, por tanto, si esto es Newton y esto es metros, la constante K, que se llama constante del resorte, se da en Newton sobre metro. La constante del resorte es simplemente una medida de la rigidez de mi resorte, ¿no? Y a esto se le llama la ley de Hooke. ¿Cómo medir K? Porque yo sé que esto depende del resorte. Diferentes resortes tienen diferentes Ks. Piensen en el resorte de un reloj mecánico, en el resorte, los mismos amortiguadores de las motos y los carros, esos son resortes. ¿Cómo medir K? Hay varias formas. La primera es usando la gravedad. Si este es el equilibrio, el x igual a cero, y yo dejo que ponga una masa aquí m y dejo que el peso mismo decaiga, la haga caer una distancia delta x, ahí va a haber un equilibrio. La fuerza que hace el resorte es igual a la del peso. ¿Cómo sé que hay equilibrio? Pues porque no se mueve. Entonces, en ese caso yo puedo eh, asociarle al peso la igualdad con la ley de Hooke, que sería K por X. Si lo hago en magnitud, pues me queda K por X igual a mg. Entonces K es mg sobre X, ¿cierto que sí? De esta forma, como F, imagínense, esto es mg. Pues si va lineal, yo hago esto de acá, tan, la pendiente me va a dar exactamente igual el valor de K por dos lados, con esto y con este de acá, cuando varío las masas. Entonces, piensen en una tabla de F y M. Y además pueden ponerle el X. Como la fuerza está relacionada con la masa y a mayor X, perdón, y a mayor masa, mayor X, yo hago la gráfica y obtengo de la pendiente, como está acá, ¿no? Eso ustedes lo ven en física uno. Si grafico esto versus esto, la pendiente me da K en magnitud. Desde el punto de vista de la dinámica, también se puede ver. Tengo algo horizontal, tengo el equilibrio, pongo una masa y la dejo ir. Cuando yo la dejo ir, sucede una oscilación. Esa oscilación es característica del sistema. Cuando va y vuelve una vuelta completa, bueno, vuelta no es una vez completa de ida y venida, a eso se le llama un periodo porque se repite. Y ese periodo depende de la masa y de la constante K. Entonces ustedes en el laboratorio van a hacerlas estas dos cosas exactamente como se las estoy diciendo. Van a poner un resorte, le van a poner diferentes masas, van a medir cuánto se mueve. Hacen la gráfica, hallan K. Van a poner, bueno, sería el caso vertical. Van a poner el resorte, la masa y hacen que eso oscile. Miden el periodo y del periodo pueden despejar la K. Esa es otra forma. Bien. Pero veamos más allá qué información me está dando esta ley de Hooke. Fuerza es masa por aceleración y esto es K por X.
Aceleración es la segunda derivada de x. Esto de x punto es lo mismo que de x de t. Es para no escribir tanto. Entonces, x dos puntos es la segunda derivada de x con respecto a t. Es notación, ¿vale? Que uno es perezoso escribir. Entonces me queda así, una ecuación diferencial, y esa es la ecuación diferencial más importante en la física. Más importante, no más útil. Aquí las palabras que escribí. Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple. Tiene una solución que es oscilante, ¿vale? Es decir, si yo pongo x, eso se ve algo aquí así. Eso es una oscilación. Empieza con una amplitud A y oscila, varía entre A y menos A, ¿vale? La constante de acá es la amplitud, que tanto la moví de su posición de equilibrio, está A. Tengo una frecuencia angular, ¿vale? Radianes por segundo. Y phi, que es como un desfase, ¿vale? Es donde empieza a oscilar. Si empieza acá o empieza, digamos, por acá, el desfase. Es matemático esa interpretación acá. Lo que nos importa es la amplitud y la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque esa frecuencia se relaciona con el periodo de esta manera. Periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Ese es el periodo de oscilación. Cuando yo tengo el periodo, la frecuencia es 1 sobre el periodo y eso se da en hertz. Estos hertz son los que se utilizan en las frecuencias de radio. 101.1, 98.2, lo que sea, megahertz. Eso es, ahí va la información en una onda, ponen la información de tu voz o de la voz de la música, se traslada a través de ondas electromagnéticas y el decodificador en el teléfono o en el radio, pues traslada esa información en onda electromagnética y la transporta otra vez, perdón, la transforma en sonido, vibraciones. Miremos aquí. Si esta es la solución, tiene que cumplir esta ecuación diferencial. Yo necesito la segunda derivada. Lo derivo una vez, lo derivo dos veces y me doy cuenta de que es menos omega cuadrado y a por coseno es la misma x. Entonces, chévere. Cuando hago la reescribo, me queda así, k sobre m, que es la misma de antes, ¿vale? Em, entonces estoy reemplazando x2 punto por lo que vale. Miro esto, despejo la x, pues la cancelo, despejo el omega y me queda que omega es raíz de k sobre m. Si esto pasa, pues el periodo se convierte en 2pi m sobre k, que es lo que tenía acá. ¿Sí la ven? Entonces, acá yo les dije que este será el periodo, créanme, tal. Y acá es simplemente la deducción a través de la ecuación diferencial del oscilador armónico. Por eso es útil. ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría de los fenómenos físicos dinámicos se pueden describir a través de osciladores, de una suma de osciladores. Entonces, acuérdense, ¿esto a qué se refiere? Cuando ustedes veían cálculo integral, nosotros ahí queríamos hallar el área bajo la curva, ¿sí o qué? De una función tal. ¿Qué hacía uno? Sumas de rectángulos pequeños. Esto eran las sumas de Euler, creo que se llamaba. Entonces era agarrar, aproximar una curva por rectángulos. Entonces uno lo que tiene aquí es, tienes un fenómeno físico, puedes verlo como la suma de muchos osciladores armónicos. Osciladores, osciladores, osciladores. Por eso esto es útil. Entonces miremos, ¿qué más características tiene? Si yo dejo oscilar el sistema, tengo libertad de escoger desde dónde la dejo oscilar con respecto a x igual a cero y la velocidad de salida. Eso me determina tanto la amplitud como la fase que les mencionaba. Miremos un ejemplo. En x0, en t igual a cero está en x0 a una velocidad de menos 3 metros por segundo. Esto es esto de acá, ¿no? O sea, se va moviendo en esta dirección. La constante de k es de 10 y la masa es de 0,1. Miremos la frecuencia angular, raíz de k sobre m, es esta.
el periodo 2pi sobre esto, 0,628, y la frecuencia es 1/0.628 que me da 1,6 Hz. ¿Ok? Pero yo quiero saber quién es A y quién es phi. Entonces miremos. Para t igual a 0, x es 0. Entonces agarro la solución, eh, esta de acá. Para t igual a 0, o sea, este se va y me queda a coseno de phi es igual a 0, que es esto. De esa manera puedo hallar phi. Phi es pi medios o menos, o 3 pi medios. ¿Cómo escogerla? Con la otra condición inicial, que la velocidad yo sé que es menos 3 metros por segundo, pero la velocidad es la derivada de la posición. ¿Y cuál es la derivada? Esta de acá. En t igual a 0, se va este, me queda a omega seno de phi, a omega seno de phi. Omega vale 10. Y entonces tengo otra condición sobre A sabiendo estas dos. Pi medios, si lo pongo acá, me da A de 0,3. Ustedes miren, para 3 pi medios, ¿cuánto vale A? ¿Vale? Hagan ese cálculo. Listo. Entonces la solución total está dada en términos de la amplitud que ya encontré, de la frecuencia angular y de la fase phi. Y así termino de caracterizar un movimiento armónico simple. Miremos en qué situaciones, lo que les decía de que todo se puede ver como un movimiento armónico simple o como osciladores armónicos, se empieza a ver aquí con este péndulo simple. El péndulo simple es una cuerda, una masa al final, pegada a la pared y oscilando. Miremos que efectivamente esto me dé un movimiento armónico simple. Si yo hago fuerzas en esta parte en el que tengo un ángulo teta, las fuerzas aquí son el peso, la tensión que va hacia allá, que está en componentes, y listo, no es más. Esta componente, porque ¿en dónde está el x0? Aquí. Si estoy acá y me está echando para la izquierda, esto es similar a una fuerza restauradora. Pues ahí ya empieza el clic en el cerebro, ¿no? La ley de Hooke era fuerza restauradora y me dio un oscilador armónico simple. Aquí tengo también algo similar a fuerza restauradora. Miremos el movimiento. Masa por aceleración es menos t seno de teta, en donde esa t depende del ángulo, ¿vale? En general, porque es diferente que esté acá a que esté acá, la tensión en la cuerda, ¿vale? Los que se han montado en los columpios saben eso. Entonces, acá podemos llegar y mirar, bueno, masa por aceleración es menos t, pero ¿quién es el seno? El seno de teta, que es este ángulo, yo puedo hacer este triángulo rectángulo acá. Si esto vale x y esto vale L, miren el triángulo rectángulo LX y esto es teta, pues el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Eso es lo que estoy usando. Después en el eje Y tengo T coseno es igual a mg y tengo una aceleración en Y, porque es la suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Eso lo sabemos todos de física. Bien, entonces tengo un sistema acoplado. Sistema acoplado. ¿Por qué a través de teta se me unen estas dos ecuaciones? Una aproximación de ángulo pequeño se puede hacer acá. Y es que cuando el ángulo es pequeño, el seno de teta se aproxima a teta y el coseno de teta se aproxima a 1. Consideren que teta es igual a 0, coseno de 0, 1 y el seno de 0, 0. Eso es más o menos cómo funciona. Esto es lo que hice acá. Si teta es mucho menor que 1, es decir, teta pequeño, coseno de teta vale 1 y la aceleración en Y es igual a 0.
porque no estoy casi que moviéndome acá. ¿A qué va con eso de Y? Y es un cambio perdón, Y doble punto es un cambio en la posición Y, que es la altura. Si estoy en ángulos pequeños, una altura acá es una altura acá y es una altura acá. O sea, Y es como si fuera constante. Por eso es que llega uno a esta aproximación. Resolvemos este sistema, la ecuación uno y la ecuación 2 utilizando este de acá. De la ecuación 2 me queda que T es mg, es decir, pierde la dependencia del ángulo. Y en la ecuación uno me queda aquí así, porque T es mg, te lo pongo acá y encuentro esta ecuación. Si se fijan, esta es igualita a la del oscilador armónico de acá. Tiene segunda derivada, nada de derivada, un número y cero. Aquí tengo segunda derivada, nada de derivada, un número igual a cero. Eso es exactamente un oscilador. Lo que cambia es este factor que está relacionado con omega cuadrado. Hago lo mismo, convénzanse de que ustedes pueden encontrar esto y eso me lleva a que el periodo vale 2pi raíz de L sobre G. Vea que no depende de la masa. Interesante, no depende de la masa. Ejemplo, un péndulo de 1 metro con un periodo de 2 segundos y aquí, ojo, no se me confundan tensión con periodo. Análisis dimensional, por favor, para saber de qué estamos hablando en cada problema. Si este de periodo, pues es segundos, si este de tensión es newton. Este va a tener un periodo de 2 segundos. 1/10 es un décimo, 2pi sobre raíz de 10 más o menos 2. Y un cuarto, pues sería raíz de 10 sobre 2 que es un segundo. En general, yo puedo agarrar cualquier objeto oscilante. Esto es un pedazo de piedra o de lámina, lo que sea. Le hago un huequito acá, lo amarro y lo pongo a oscilar. Ustedes ahí en Física 1, espero que lo hayan visto, al final del curso veían algo de cuerpo rígido, rotación del cuerpo rígido. Esto es eso. Yo tengo el punto donde oscila, el centro de masa y tengo el brazo aquí. Esto me genera un torque, que también lo debieron ver allá. Si genera un ángulo teta con la vertical, yo puedo en general hablar de esto de acá, una fuerza restaurativa, como lo es similar a la ley de Hooke. Y el torque se define como aumento de inercia por la aceleración angular, que también se define como R cruz F. ¿Ok? ¿Cómo es el torque alrededor de P? Acá, pues es el brazo P por la fuerza por el seno del ángulo teta, menos porque va a favor de las manecillas del reloj. Y esto es momento de inercia por la aceleración angular, que es teta doble punto. Y vea que aquí ya tengo mi ecuación diferencial. Cuando el ángulo es pequeño, seno de teta es teta, reorganizo y me queda esta ecuación del oscilador. Segunda derivada, sin derivar un número, igual a cero. ¿Qué solución tiene? La misma que las otras. Una amplitud por un coseno omega t más phi. ¿Cuál es la frecuencia angular? Pues es la raíz de lo que es la constante. Y t es 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces es el inverso de eso. Como esto es general, yo puedo aplicarlo a diferentes geometrías. ¿Ok? Ejemplo, una varilla. La varilla de longitud L, centro de masa en la mitad, punto de rotación arriba, tiene un brazo de 1 medio, es decir, la distancia desde donde está el punto de rotación a donde está el centro de masa es 1 medio de L. Y el momento de inercia es el momento de inercia en el centro de masa más m por el brazo al cuadrado. Este es el movimiento en el centro de masa, perdón, el momento de inercia. Y como B es 1 medio,
Pues esto es un cuarto de b cuadrado. Es el teorema de ejes paralelos que también vieron en la última parte del curso de física 1. Espero, si no, pues no es tan complicado. Esto me da este momento de inercia y yo sé que el periodo depende del momento de inercia en el punto P. Entonces lo pongo ahí, álgebra, y encuentro que este es el periodo para una varilla maciza. Se llama un péndulo físico. Es probable que también lo vean en el experimento. Si queremos que el periodo sea de un segundo, por ejemplo, ¿qué tan larga debo construir la varilla? Despejo L, aquí es 1, bla, bla, bla. Me queda de 37,2 centímetros. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a escoger varias geometrías y voy a hacer que el periodo sea el mismo. El péndulo simple. Ya esto no es una varilla, ya esto es una cuerda. Y una masa que está acá, es decir, ahí está el centro de masa. ¿Qué cambia? El brazo, el momento de inercia también es diferente y por tanto el periodo queda de esta manera. Si yo quiero que t sea igual a 1, pues me queda 1 igual a 2 pi raíz de L sobre 10 aproximadamente. Despejo L y no me acuerdo cuánto es el valor. Pueden hacerlo, ¿no? L sería, L sería t cuadrado, que es un cuadrado, sobre 2 pi al cuadrado por g. No sé cuánto da. Ustedes ayúdenme ahí. Pueden pausar y calcular. El anillo. El anillo es un aro, como un hula hula, de esos que se ponen en la cintura y empiezan a las hawaianas, ¿no? Si es un hula hula de radio R, el brazo va a ser igual a, esto es R, ¿no? Aquí se me fue, esto es R. Entonces, el momento de inercia alrededor de este punto no es el mismo momento de inercia alrededor del centro de masa. Es el del centro de masa es este, y mb cuadrado, como b es r, pues me queda mr cuadrado. Es decir, este es el momento de inercia. Entonces el periodo, álgebra, va a hacer esto. Y lo mismo, si yo quiero que t sea 1, ¿cuánto vale r? Calcúlenlo ahí. Por último, el disco. ¿Qué diferencia hay entre el disco y el anillo? El anillo es hueco y el disco es macizo. Tengo lo mismo, vea, el brazo es r, pero ahora el momento de inercia en el centro de masa de un anillo es mr cuadrado y el de un disco es un medio de eso. Esa es la diferencia. Entonces tengo el momento de inercia y calculo el periodo. Vuelve y juega. Si t es 1, entonces ¿cuánto vale r? Ah, mire, aquí lo tenía. Aquí dice eso. Para t igual a 1, la dimensión de la varilla con respecto al péndulo tiene que ser que la de la varilla sea 3 medios de la del péndulo, sea más pequeñito. No, mentiras, más grande. 3 medios es 1,5. La varilla versus el péndulo. Péndulo versus anillo. Ustedes van a encontrar que la longitud del péndulo debe ser 2 veces el radio del anillo. En otras palabras, es el diámetro, o sea, esta longitud es la misma que el péndulo. Y el péndulo versus el disco voy a tener que L es 3 medios de R, por tanto, el diámetro del disco tiene que ser 4 tercios de la longitud del péndulo. Pues todo lo estoy comparando con el péndulo, ¿no? Todo lo estoy comparando con el péndulo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora les voy a mostrar un video en el que se fijan estas cosas y si es correcto, tiene que tener el péndulo la misma oscilación que un aro y que un anillo. Perdón, que un anillo y que un disco. Ah, y que la varilla. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. Vamos a ver. Ok, entonces aquí vamos a ver lo que les digo. Aquí está el aro, la varilla, el disco y el péndulo está aquí. Entonces miremos cómo es que tienen el mismo periodo. Ahí va. Entonces ahí está. El periodo es más o menos un segundo. Recuerden que la varilla
con el disco, la varilla tenía 3 medios de el péndulo y el disco tenía un diámetro de 4 tercios. Aquí, perdón, el aro. Aquí es aro con disco, el disco es un poquito más grande, tiene el mismo periodo. Y ahora nos falta el disco con el péndulo. Miremos, a ver, ahí está. Para este caso, el disco tenía que tener un diámetro de 4 tercios de L, ¿sí ven que es un poquito más largo? Acá, esta parte. Y todo tiene el mismo, exactamente el mismo periodo. Ahora vamos a ver, voy a volverme aquí a la pantalla y vamos por acá, por acá, por acá. Y vamos a ver lo que les prometí del fluido. Tenemos un fluido que oscila, ¿vale? Lo que veíamos en clase con el agua y la manguera, pues yo tengo que el fluido se mueve y se mueve con una misma velocidad en todo punto. Es decir, la velocidad aquí es la misma velocidad de acá y la misma velocidad de acá. Y esa velocidad es y punto, o sea, la derivada de y con respecto al tiempo, ¿vale? Este es el equilibrio, pero yo sé que estoy por fuera del equilibrio, por encima y por debajo. Una distancia y acá y una distancia y acá. Características: masa del fluido, densidad del fluido, área del fluido y la longitud del fluido, que sería esta columna de acá. La masa es, pues fácil, masa es el área por la longitud, que es el volumen, y acá me equivoqué, esto no es G sino ρ, ¿no? Porque es volumen por densidad, ¿vale? Pues ahí está. La condición de incompresibilidad me dice que área uno por velocidad uno es área 2 por velocidad 2. Como esto es la misma área, la velocidad es siempre constante. Por eso era que decía que aquí toda la velocidad era la misma. Si usamos conservación de energía para hablar de estas alturas, la energía cinética más la energía potencial es una constante. ¿Cuál es la energía cinética? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la energía potencial? Masa por gravedad por altura. ¿Cuál es la masa? Pues es el pedacito de masa que está acá, ¿vale? Y ese pedacito de masa es área por altura, es decir, la longitud de esto, el volumen, por la densidad. Eso es lo que tengo acá. Reemplazo la masa, reemplazo el delta M, se me cancelan unas cosas, por favor verifiquen esa álgebra, ¿vale? Y me queda un medio de L, y punto cuadrado, G, y cuadrado igual a constante. Aquí voy a hacer derivación implícita, derivo ambos lados. Acá me queda, esto es una constante, bajo el 2 y punto, y la derivada de y punto es y doble punto. Aquí la G es constante, bajo el 2 y la derivada de y es y punto. Fíjense que y punto aparece, lo cancelo, este 2 se va con este, y me queda esta ecuación, que no es más que otra vez la ecuación de la osciladora armónica simple. Entonces, un líquido oscilante, un fluido oscilante, va a oscilar con las mismas reglas de un oscilador armónico. ¿Qué es esto de acá? Tiene esta solución, tiene esta frecuencia y tiene este periodo. ¿Ok? Y yo quiero mostrarles entonces ese fluido, porque es chimbita. Es chimbita, fíjense acá. ¿Dónde está? Screen, tal. Bien, esta es la parte de que les decía de lo que acabamos de ver. Y acá está entonces la de el fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace este profe? Este profe agarra, como él tiene plata, bueno, la universidad tiene plata, es un fluido fluorescente. Entonces apaga la luz, este es el fluido, y entonces lo va a mover. Fíjense cómo oscila de bonito el, el fluido. ¿Listo? Miren, ahí está. Lo paró en seco para que el fluido se mueva.
tan, 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 si ven como si la de acá, ¿no? Pero por fuerzas de fricción, obviamente, él va a disminuir su movimiento bastante. Entonces él hizo unos cálculos ahí reales, hizo una predicción sobre el periodo, le dio exactamente lo que había calculado, que eran 12 segundos. Y eso es entonces un ejemplo de cómo la oscilación está presente en cualquier cosa que ustedes vean. Por eso se vuelve una de la ecuación del oscilador armónico se vuelve una de las ecuaciones más útiles en la física. Les voy a dejar una tarea que lo más probable es que entre en el segundo parcial. Les voy a mostrar qué es y con eso terminamos. Acá, volvemos a la pantalla. Tan, 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 tan. Ok. Y la tarea es la siguiente. Analizar y encontrar la frecuencia y el periodo para algo que se llama el péndulo de torsión. Ese péndulo de torsión es una cuerda, una varilla y masas acá. ¿Qué es lo que sucede? Quizás ustedes no lo conozcan como el péndulo de torsión, más bien, pero yo sé que ustedes ya lo han experimentado. ¿Quién de ustedes que le haya tocado ayudar a agarrar la bolsa del mercado no han jugado con darle vueltas a la bolsa de mercado y eso empieza a rotar, 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 queda quieta y se devuelve para el otro lado? Rotar, 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 rotar. Eso es lo que es un péndulo de torsión. Ustedes tienen que analizar esto y llegar a algo similar a esta ecuación diferencial. Y me van a decir, en términos de esta distancia D, de esta longitud L, cómo es la frecuencia angular y el periodo, ¿vale? Eso, si no entra en el parcial como problema, va a tener unas décimas adicionales para el que, o los grupos que me lleven una buena solución, ¿vale? Pues bien, chicos, eso es. Ahí nos vemos. Chao, chao.